Juan capítulo 1, versículo 1 al 13. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Nosotros vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pedimos que seas tú obrando a través de tu palabra, Señor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Glorifícate en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros estamos leyendo el versículo 12 y 13. Y básicamente está dividido, ¿cierto? Pero yo creo que el editor, cuando editó este evangelio, pues no sé si el 13 no esté bien o esté mal puesto ahí. La cuestión es que es como si fuera un versículo en sí mismo. Si nosotros lo leemos sin la división, diría: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, ahí continúa, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. ¿De qué está hablando el texto? Nosotros tenemos que analizar un poquito. Dice que a todos los que le recibieron. Pero ¿quiénes le recibieron? La primera pregunta que nos estamos haciendo. Dice: a los que creen en su nombre. Y vamos a entender hoy qué es creer en su nombre. Porque básicamente pensamos que la palabra creer quiere decir, bueno, yo creo y ya, eso es suficiente. No. Va mucho más allá de ser esto. Y fíjense lo que dice. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de Dios. Es decir, que no es por voluntad nuestra. No es por voluntad suya. No es por voluntad de una relación sexual entre un hombre y una mujer. No. Aquí dice que es por la voluntad de Dios. Es decir, si usted es hijo de Dios, si usted realmente ha creído en el Señor, con todo el sentido de la palabra que es creer, usted realmente es hijo de Dios. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de esto, la antepasada, y decíamos que el propósito desde la creación, desde Adán, era que todos fuésemos hijos de Dios. Y así es, estamos diseñados para ser hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Fíjese lo que dice, que esto no es voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Tenemos que entender muy bien lo que la palabra nos está enseñando. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es: ¿qué quiere decir creer en su nombre? Cuando yo estaba niño, yo tendría más o menos unos 13, 14 años. Y yo fui, lo confieso, y no me da vergüenza, un joven o un niño muy travieso. De hecho, cada vez que decían Alejandro, yo decía, ¿ahora qué hice? Todo yo, porque era muy travieso, de verdad. Las cosas se me dañaban,
las cosas se me rompían, se desbarataban las cosas, pero decía yo, en mis palabras castizas, eran muy de malas, como el Chavo, todo me salía torcido, pero sí era tremendo. Y yo empecé a volarme de mi casa, diría usted, más o menos como a la edad de los 11 años, yo me le volaba a mi mamá, 12 años me le volaba, y no me le volaba 2 días ni 3 días, a veces me le volaba una semana, 2 semanas. A la edad de los 14 años, una vez, pues no sé cuántos días fue la última vez que me volé, pero más como 40 días. Entonces, para mí la vida era muy chévere porque la vida era mis amigos, la vida era andar para arriba y para abajo, la vida era acompañarlos a mis amigos, que ellos eran de 17, 18, 16 años, yo era el chino, 14, 15, tendría yo 13, y ese era mi afán, estar con ellos, a la pata de ellos, para arriba y para abajo, y ellos eran tremendos, eran tremendos. Recuerdo que nos vestíamos con chaquetas negras, de cuero y pantalones de jean y zapatillas blancas y salíamos a la medianoche en Chapinero. Ustedes conocen el sector de Chapinero, entre la Caracas y la 13, digamos entre calles 50, 51 hasta la 63. Y los que recuerdan el Chapinero de esa época, ahí en esa esquina de la 63 con Caracas, vendían hasta unas empanadas mexicanas. Y por todo ese sector, esos mariachis, prostíbulos, tabernas, bares, nos la pasábamos y tomábamos y jangueábamos y bueno, rompíamos vidrios. ¿Qué no hacíamos? Muy, muy, muy tremendo el pequeño Alejandro. No se ríe, por favor, porque sí, yo era muy tremendo. Y no solamente así, sino que repetía los cursos. Hice 3 veces primero bachillerato, segundo bachillerato lo hice 2 veces y ya yo no estudié más acá porque pues mi mamá no hallaba qué hacer conmigo. La última vez que me volé, como dije anteriormente, fue 40 días y recuerdo que yo tuve que dormir en la calle, yo dormía en la casa de un amigo, otro día en la casa de otro y bueno, en fin. ¿Qué puede ser la vida de un pelado en la calle para arriba y para abajo? Y llegué a mi casa un día X a las 3 de la mañana. Y yo recuerdo que metí la llave, porque yo andaba con llaves, metí la llave para abrir la puerta con toda lo silencioso que hubiese podido ser en ese momento y yo escuché clic, abrí la puerta y escucho la voz de mi mamá, 3 de la mañana, que se voltea y dice, Alejandrito. Esa señora llevaba no sé cuántos días quizás sin dormir, esperando a que su hijo de 12 o 13 años, máximo 14, no recuerdo, llegara de la calle. Y sé que me buscaban, todos los días me buscaban porque iban donde los vecinos, preguntaban donde los amigos, ¿han visto a Alejandro? ¿Han visto a Alejandro? ¿Han visto a Alejandro? ¿Qué me faltaba en la casa? Nada. Fui un niño muy privilegiado, mis padres tenían dinero, vivíamos muy bien, básicamente de 8 hijos que mi papá tenía, todos teníamos una habitación, muchacha de servicio. Recuerdo que cuando salieron los televisores aquí en Colombia, a color, había televisor en cada cuarto. Bueno, ¿qué nos faltó? Nada, absolutamente nada. Estudiábamos en muy buenos colegios. Mis hermanas estudiaban en el Rosario, nosotros estudiábamos en el Militar Caldas. Y Dios sabe que nada nos hacía falta, pero yo estaba incómodo. Yo me sentía, todo yo. Renegaba de mi padre, renegaba de mi madre. Y lo que tenía que hacer como niño básicamente era muy poco, era estudiar, que me pagaban el estudio y por ahí lavar las medias, que mi papá nos hacía lavar las medias todas las noches. Entonces, la disposición era tan tremenda que yo opté por irme de la casa. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la verdad yo siempre sentí una carga por ese dolor que les hice sentir a mis padres. Bueno, ya no cargo con esto. Pero hoy lo recordaba esa mañana
cuando pensaba en las personas que están alejadas de Dios. Todo lo tenemos en Cristo. La Biblia lo dice. Todo lo tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Por qué nosotros estamos tan dolidos con Dios? ¿Por qué nosotros somos tan ingratos? ¿Por qué somos tan malos hijos? Porque a Dios, ¿qué le damos? Lo que nos sobra. A Dios, ¿qué le damos? Un ratico, si escasamente el domingo. Y eso, si no dormimos hasta tarde. A Dios, ¿qué le damos? Cuando vamos a decir, Dios mío, acompáñame. Porque ni siquiera cuando llegamos a la casa por la noche, llegamos bien y podemos comer, no damos ni gracias por eso. Sé que hay gente que ni siquiera cuando toma los alimentos da gracias por esos alimentos. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con el hombre? El ser humano en la carne es imperfecto. Nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Dios ya hizo su voluntad, dice aquí dice, leyendo. Los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Si usted es hijo de Dios, es porque a Dios le ha placido. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos. Lucas 15. Me emociono mucho cuando recuerdo esas épocas de andanza mía, porque hubo un tiempo en que mi mamá no sabía qué hacer conmigo y me dijo, mi hijo no quiere estudiar, mi hijo no sabe trabajar, mi hijo se quiere ir para Estados Unidos. Y a los 15 años yo estaba en un avión yéndome para Estados Unidos solo me fui con mi hermana mayor, un año mayor que yo, 16 años. Y pues tengo que terminar la historia porque dirán ustedes, la predicación de Alejandro hoy fue su historia de su vida. No, les pido el favor de que me permitan comentarles el resto. Cuando llegué a Estados Unidos, 15 años, sí pude trabajar, trabajaba yo solo empecé a estudiar, solo empecé a ir al high school, solo empecé a hacer todas las cosas, solo pagábamos un arriendo, solo hacíamos un mercado, solo me gradué del bachillerato y solo emprendí mi carrera universitaria, solo. Y no tenía nadie que me estuviera diciendo haga. ¿Por qué? Porque nos tocó pasar las duras y las maduras, nos tocó casi que aguantar hambre. De donde llegamos, que eran unos tíos, a los 30 días exactos nos echaron. Llegamos de trabajar y nos tenían 2 bolsas de ropa negra grandes y ahí nos habían empacado todo y nos echaron a la calle. Bueno, fueron una cantidad de historias y entendí. Cuando aguanté hambre, cuando pasé fríos, cuando dormí en parques, entendí. Entonces fíjense que es necesario. Es necesario y por eso he traído a colación esta historia que yo sé que todos la conocemos, que es la historia del hijo pródigo. Entonces Lucas 15, versículo 11, dice así. Y también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pues fíjense, teniéndolo todo en su casa, nada le faltaba, terminó este hijo amado anhelando comer las algarrobas de los cerdos. Y eso es básicamente lo que el Señor nos está mostrando. Esa es la naturaleza del hombre. Nosotros queremos nuestra herencia aquí en la tierra para gastarla aquí en la tierra. Eso es lo que el hombre quiere. Dios, dame más, dame riquezas, dame plata, dame propiedades, dame carros, dame lujos, dame buen vivir, buen comer. Pero espiritualmente nosotros, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? Aunque Él no necesita nada de nosotros. Entonces yo quiero que vayamos un momentico al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dios es bueno. Dios es bueno y es un buen Padre. Dios es un Padre que nos permite muchas cosas. Pero Dios es un Dios misericordioso. Lo que sí quiero aclarar es que Dios no es un Dios alcahueta. De eso se trata. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros coloquialmente hablamos de vernos mañana o salir a trabajar o a emprender algo, usamos esa palabra, si Dios quiere, lo que Dios quiera, si Dios lo permite, que sea la voluntad de Dios. Y los que conocemos un poquito más de las cosas del Señor decimos eso, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios nos hizo hijo de Él por voluntad de Él, no por voluntad nuestra. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues aquí nos lo acaba de decir en el versículo 1, leámoslo despacio. Dice así, el versículo 1 de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Pablo nos está hablando y nos está pidiendo que nosotros recordemos qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Las misericordias. ¿Qué son las misericordias? Que Dios nos ha mostrado su compasión, su benignidad, su paciencia, nos ha dado la salvación, nos amó tanto que envió a su Hijo amado por nosotros, a pagar por sus pecados y por los míos. ¡Cuán grande es su misericordia! Fíjese este versículo tan hermoso. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es presentar el cuerpo en sacrificio vivo? Ahí lo dice. Es una ofrenda dedicada a Dios en adoración espiritual. Que usted mismo sea el sacrificio delante de Dios. Que usted mismo le entregue su vida al Señor. A veces pensamos que entregar la vida es morirse. Dios no le está pidiendo eso. Dios no le está pidiendo que usted deje su trabajo, ni que deje de ser papá, ni que deje de ser mamá. ¿Sí? Que no le está pidiendo que usted deje de ser transportador o maestro o ingeniero. No le pide nada de eso. Le está pidiendo es que usted haga la voluntad de Dios. Mire que estos versículos están hablando acerca de hacer la voluntad de Dios. En una forma nos están enseñando a creer. ¿Qué es creer en el Señor? Mire conmigo lo que dice. Entonces presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es una ofrenda dedicada al Señor. Y ahí podemos ir a 1 de Pedro 2:5.
Primera de Pedro 2:5. Yo no sé por qué me pierden los. Primera de Pedro 2:5. Listo. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, se presente como sacrificio espiritual delante de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Nosotros ya no estamos por la ley de Moisés, es decir, los sacrificios que usted tiene que hacer no son sacrificios en la carne. No es que yo voy a dejar de tomar tinto todo un año porque es que de esa forma yo le voy a agradar a Dios. No, Dios no le interesa si usted toma tinto o no toma tinto. No, es que yo voy a dejar de comer. No, Dios no le interesan los sacrificios en la carne por eso. El ayuno no es para pedir por las cosas de este mundo. El ayuno no es para pedir por las cosas de la carne. No, es que yo estoy ayunando porque pasé la hoja de vida para un trabajo. No, uno no ayuna para eso. El ayuno debe ser para tocar su espíritu, para recordarle a su espíritu que está vivo y que está allá adentro. ¿Sí? Y si usted va a ayunar es para las obras del espíritu. Nadie ayuna para las obras de la carne. Señor, estoy ayunando porque metí los papeles para un crédito y me van a sacar los ojos 5 años, entonces estoy ayunando para que me den el préstamo en el banco. No se ayuna para eso. Es para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor. Sigamos con el versículo 1. Dice, santos, agradables a Dios, aceptables, que le complazcan a Él estos sacrificios. Y ahí lo dice claramente, este es nuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Qué quiere decir culto racional? Ese es el propósito desde el principio. Mire, Pablo le dice así, hermanos, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la razón del culto. Y fíjense que esto no es una cosa de ahorita. Esto es una cosa desde el principio. Dese cuenta, ¿qué pasó con Abel? Caín mata a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque Abel ofreció de lo mejor de él para el Señor, de lo más corto. Claro, y a Dios le agradó. Hebreos 11:4. Léalo en la casa. Mejor sacrificio. Después se presenta que el Señor está sacando el pueblo de Egipto. ¿Por qué los estaba sacando de Egipto? Ellos decían, Señor, estamos aquí esclavos, nos estamos muriendo, estamos oprimidos. Pero ¿qué dice el Señor? Claro, dice la Escritura que Él escuchó sus oraciones. Pero el propósito por el cual Dios saca el pueblo de Egipto, y lo dice 7 veces, le dice Dios a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El propósito, más allá de sanarlos, de salvarlos de la opresión del faraón, el propósito era que ellos le rindieran el culto al Señor. Y hoy en día está pasando lo mismo. El propósito de que Dios sane su enfermedad, el propósito de Dios lo saque de su problema, es para que usted le entregue la vida al Señor, para que usted le rinda culto al Señor. Pero a veces solo pensamos que el culto es el día domingo. El día domingo es el día del Señor.
Pero el día del culto es su vida, todos los días de su vida, en todo momento, en el trabajo, en la oficina, en su ir, en su volver, con sus hijos, con su familia. Es que usted sea testimonio, que usted esté siendo ofrenda agradable a Dios. Eso es entregarle la vida, eso es creer. Porque si usted me dice que usted cree, solamente le queda un momentico de su tiempo que le sobra para el Señor. No sé, yo no voy a juzgar a nadie, pero lo que sí puedo decirles es que la única forma de agradarle al Señor es ofreciendo sacrificios espirituales agradables al Señor. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. El profeta Isaías también lo habló. Sí vamos a leerlo. Isaías capítulo 43. ¿Qué es lo que Dios quiere? Desde el principio, que le rindamos culto al Señor. Isaías, versículo, es que se me trocan aquí por las gafas, 43. Isaías 43, versículo 6. Y vamos a leer, es que es mucho, hasta el 25, pero vamos a leer. Vamos a Isaías 43, 6. Dice así: diré al norte, da acá, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los cuales de la tierra, de los confines de la tierra. Vuelvo y repito, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé, los hice. ¿A quiénes? A todos sus hijos. Oiga, aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero debemos recordar que la Biblia es un libro profético. Sí le habla al pueblo, pero también nos está hablando a nosotros. Mire cómo dice, versículo 8. Isaías 43, 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que le rinda culto. Abel dio lo más gordo. El pueblo salió de Egipto y no quisieron rendirle culto al Señor. Y Dios se molestó por eso. Tanto así que duraron 40 años dando vueltas en el desierto porque ellos no quisieron entrar en ese lugar, en esa casa, en la casa de Dios. Ellos no quisieron ser hijos, ellos no quisieron, ellos lo rechazaron. Tanto así que el Padre manda a su Hijo por ellos y ellos vuelven y lo rechazan. Y nos deja la época de la gracia, que es la que estamos viviendo nosotros, y nosotros lo rechazamos. Sigamos leyendo. Versículo 9. Congréganse a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Nosotros somos sus testigos, nosotros testificamos de Él. Ese es el propósito. Que todo hombre, persona, nación, conozcan que Cristo es el Señor. Vosotros son mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Eso es lo que significa la palabra Jesús. La palabra Jesús significa
Dios salva. Y ese es el problema que tiene toda la humanidad. Nosotros tenemos un problema. Que nosotros queremos es hacer lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Tremendo. Cerrados a la banda para hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice Isaías 55, no vaya muy lejos, ahí adelantico. Dice así, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, ese es el problema, que nosotros queremos seguir por nuestro camino y no queremos ir por el camino que Dios ha establecido. No es que usted no pueda ser hijo de Dios, es que usted no quiere, es que usted rehusó, es que usted estaba con su padre y usted pidió la herencia y se la quiere gastar aquí. Ese es el propósito de su vida. Así como lo hago yo, lo hice yo. Es que el primer ejemplo, nosotros, yo pasé por todo eso y yo precisamente le estoy hablando. Porque cuando uno está en la inmunda, como dicen los jóvenes hoy en día, cuando uno está pasando problemas, cuando uno está enfermo, ahí es que realmente uno se acuerda del Señor. Y esa es la causa por las cuales nosotros nos condenamos. Ojo, Dios no juzga, ni Cristo vino a juzgarnos. Nosotros mismos nos condenamos. Porque amas más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Ahí lo dice en Juan capítulo 3, versículo Juan 3, ya les digo el versículo. Juan capítulo 3, versículo, se me pierde. Definitivamente tengo que operarme los ojos porque todo se me pierde. Juan capítulo 3, versículo 19. Fíjense que lo dice tal cual. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quiénes rechazan el amor de Dios? Sigamos leyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, si no vamos a la luz, es decir, podríamos estar en el campo un día sin luna, en la noche. ¿Y cómo nos guiaríamos si no tenemos cómo? Si escasamente vemos una luz, allá seguiríamos. Porque de hecho andaríamos como en tinieblas. Y esa es nuestra vida. Vivimos en tinieblas. Y a veces el Señor permite que sucedan cosas en nuestras vidas, esperando que de una forma u otra nosotros reaccionemos. Venga, don Alejandro, venga. Oremos por mi hijo porque está enfermo. Pero no van a la iglesia, no oran, no leen las escrituras, no. Entonces, estamos esperando una calamidad, estamos esperando una situación adversa. En el Antiguo Testamento el Señor se envió al pueblo después de que los sacó de Egipto, de la cautividad, y estaban en el desierto. ¿Dios qué hizo? Dice la Escritura, me desentendí de ellos. Y eso es algo paradójico, porque en estos días nosotros estábamos hablando en el grupo de estudios, y yo le hacía la pregunta a las personas, ¿ustedes pueden pensar que Dios permite que las personas se pierdan? Y todos contestaron, no, Dios es un Dios bueno. Dios,
¿Cómo va a permitir que las personas se pierdan? Pues la Biblia dice que sí, Dios permite. Por eso dice, leámoslo, vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, es que es tan bonito. Hebreos 3, a ver por qué. 3, 4. Sí, vamos a leer desde el versículo. No importa que la prédica se alargue, lo importante es que nosotros entendamos. Fíjense que la Biblia habla de dos casas, la casa de Moisés y la casa de Jesús. La casa de Moisés representa la ley, la casa de Jesús representa la gracia. Nosotros como cristianos en esta época ya no habitamos en la casa de Moisés, ¿sí? Nosotros habitamos en el Antiguo Testamento, es decir, la casa de Jesús. Dice el versículo 4, Hebreos 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como, ¿qué? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, Moisés en su casa, en aquella época, todos ellos eran ¿qué? Siervos. Aún hay gente que está como siervo cuando no han tenido que. Pero Cristo, versículo 6, como hijo sobre su casa, la cual somos ¿quiénes? Todos nosotros. Vuelvo y lo leo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. ¿Quiénes somos la casa de Cristo? Nosotros, los que hemos creído. Y los que estamos en casa somos los hijos, los que dormimos en su aposento y en su cama somos los hijos. ¿O quién de ustedes cuando estuvo chiquitico, no sé si a usted le pasó, 3, 4 añitos y dormía aparte en su cuarto y se despertó a medianoche y sintió miedo o escuchó un ruido y le dio susto, se fue corriendo al cuarto de su papi o de su mami y la mamá o el papá le abrió la cobija y le dijo, venga, acuéstese aquí? Pues yo no sé si a ustedes les pasó eso, pero pues puedo dar testimonio que a mí sí. Y entonces, fíjense, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios bueno, un Dios paciente, un Dios misericordioso, y que Él nos está diciendo, ven, entra en mi reposo. Eso es lo que Dios está haciendo, nos está pidiendo, casi que nos ruega. Dios a nosotros, como Padre amoroso, venga, entre en mi reposo. Sigamos leyendo. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, que es Cristo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos está hablando a nosotros y nos está contando lo que hicieron el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Le pregunto yo a usted, ¿quiere entrar en el reposo del Señor? O más bien, permanezca en el reposo del Señor. Fíjese que Él los sacó del pueblo para que lo adoraran, para que le rindieran culto. Y ellos fueron los que dieron la espalda. Y es exactamente lo que está pasando hoy en día. Quisiera leerlo todo. Vamos a leer el versículo 16. Dice, Hebreos 3:16.
¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? Su incredulidad. No quisieron creer. Sencillo. Crea. Hay una promesa para usted. Hoy. Recuerde que estamos en el tiempo de la gracia. Leamos ahí Hebreos 4:1. Ahí están las buenas noticias. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Perdón, parezca bueno y vamos a perecer. Vuelvo y lo leo. Esa es la buena noticia. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice el versículo 2, es que dan ganas de leerlo todo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por ir acompañada de fe en los que la creyeron. Pero en los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Bueno, leamos hasta ahí. Nosotros tenemos la oportunidad. El Señor nos está haciendo el llamado. Venga a mi casa. Venga a mi casa. Entre en el lugar de reposo. Mire que así es en nuestra vida cotidiana. Estamos en la calle, estamos trabajando, estamos haciendo vueltas y llegamos a la casa y uno en su casa y se acuesta en su cama y uno descansa, uno se quita los zapatos, porque ese es el lugar de reposo. Y allá nos está llamando el Señor. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo que a usted le ha pasado en su vida. Dios lo está llamando. No importa. No importa qué pecados usted haya cometido. Y se me va a alargar esto, pero se me vino una palabra, una cita a mi cabeza y la vamos a leer. Vamos a Romanos, capítulo 1, porque estamos viendo que Dios permite que usted se pierda. Sí. Si usted no quiere entrar en el reposo del Señor, Dios permite. Y lo voy a leer todo y básicamente con esto vamos a cerrar. Pero tenemos que entender, ¿para quién es el reposo del Señor? ¿Para todos? Sí, pero ¿para todos quiénes? Los que quieren hacer su voluntad. Leamos Romanos 1, versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Está hablando de nosotros. Siempre está hablando de nosotros. Y todo lo que leamos está escribiendo a nosotros. A ese hijo malvado, ese hijo desagradecido, que teniéndolo todo, se fue de su casa porque no le parecía. Porque no estaba de acuerdo con que hubiesen algunas reglas o algunas normas. Porque no tenía que hacer nada para vivir bien, cómodo, en el reposo que le daban sus padres. ¿Sí? Dice así: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Tenían un corazón necio y su corazón fue entenebrecido. Ojo, vamos despacio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy en día anhelamos creer en cualquier cosa, menos en el Señor. Ahora, hoy en día tiene más certeza un programa de televisión que lo que diga la Biblia. Hoy en día un programa de Discovery o un libro escrito por un hombre como J. Mario Valencia acerca de los ángeles tiene mayor validez que lo que escribió
Dios aquí en el libro de los Hebreos acerca de los ángeles. Pero así es la vida. Hoy en día tiene más valor lo que le puede decir un hombre en un brujo, en una casa, acerca de su vida, qué es lo que Dios quiere para usted, que lo que la Biblia quiera para usted. Porque esa es la naturaleza del hombre. Hoy en día nosotros preferimos comer algarrobas de los cerdos, anhelar comer la basa de los cerdos, que mirar al Señor y volvernos a su camino. Porque así somos. Sigamos leyendo. 22, Romanos 1:22. Y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó? Dios mismo. Ya me cansé. Como el hijo que llega a la casa y se roba la licuadora, y al otro día se robó la grabadora, y al otro día se le llevó el televisor a la mamá, y empieza a robarse todo. Y ya de repente llega todo drogado y golpea a la mamá, golpea a los hermanos, y piensa que es el reyesuelo de su casa, el duro, el que se las sabe todas. Y empieza a acabar con la familia, el hogar, 2, 3 de la mañana tumbando la puerta. Sí, llega un momento en que el padre y la madre le dicen, ¿sabe qué, mijo? Váyase. Por favor, déjenos tranquilos. Lo amo con todo mi corazón. Eres mi hijo amado, pero ya. Le empeña hasta el colchón a la mamá, ¿sí? Y le dice, ¿sabe qué, hijo? Váyase. Conocí el caso de una señora que tuvo que vender su casa y perdérsele al hijo que venía a tumbarle la puerta. Porque estaba sumido en las drogas y a robarse lo primero podía ver. Por más buen padre, por más misericordioso, Dios también tiene paciencia, sí, pero ¿hasta cuándo? Fíjense lo que dice aquí tan hermoso. Es para que entendamos que no importa el pecado, no importa qué tan bajo lleguemos nosotros, Dios es un Dios paciente. Versículo 24, Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cualquier cosa con la realidad es mera coincidencia. Sí, porque la Biblia es pura coincidencia. Perdonen que sea tan escueto para hablar, y hoy hablé así. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién permite que usted se vaya hasta el fondo? La Biblia dice Dios. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No digo nada. Dios habla de sus corazones. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces nos ha dicho esta porción que Dios permite que si usted es necio, que si usted es como el mulo que necesita cabestro y ya no quiere, váyase. Padre, quiero mi herencia, ¿sabe qué? Llévesela. Le dice el padre al hijo, tome la herencia. No se la negó. Y el hijo andaba perdidamente. Tal cual. Versículo 28, vuelvo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda clase de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No sé cómo más describir al hombre. Aquí nos está describiendo a nosotros. ¿Cómo somos nosotros? Y fíjese lo que dice aquí, 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Uy! Dios, Padre Santo, ayúdanos porque estamos muy mal. Estamos re mal. Te hemos dejado, Señor, te abandonamos, te dimos la espalda, Dios. Esos somos nosotros. Vuelve y lea eso en su casa, en su lugar íntimo. Pero fíjese que ahí nos está dando la esperanza el Señor, aún siendo todo lo que acabamos de leer, aún siendo tan malvados. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No está diciendo que estén muertos, está diciendo que son muerte. Pero Dios, justo y bueno y misericordioso, todavía, todos los que estamos así, en esa inmundicia, en esa ceguera espiritual, nos dice que somos dignos, pero no nos está condenando. Mira lo que dice el Señor tan bonito. Versículo 4, Romanos 2, 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad. Longanimidad es como una extrema bondad, extrema generosidad. Ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Mire, si usted llegó allá, si usted ha hecho cualquier cosa de estas que leímos, que no voy a describir otra vez, léalo. No importa donde usted haya llegado, no se condene a sí mismo. A veces llegamos a esos lugares oscuros de nuestras vidas y no queremos mirar atrás porque nos da vergüenza acercarnos a Dios. Pero eso es un error, porque ¿quién es el que nos limpia? Él es el que nos limpia. O sea, por dar un ejemplo, si yo robé, yo no tengo que decir, Señor, yo robé, no soy digno de ti. No, al contrario. No importa cuál sea su pecado, no importa si usted dio la espalda y se fue, no importa si usted está comiendo algarrobas con los cerdos, no importa. El Señor lo dice, está aquí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Entonces no está mal. Que usted esté postrado en su lecho y esté enfermo, y diga, Señor, ahora sí te necesito. No importa. No importa que parezcamos interesados. No importa. No importa que usted se acuerde de Dios cuando su hijo está muriendo. No importa. Lo importante es que usted le entregue su vida al Señor. No importa. Lo que usted haya, dio su cuerpo, no importa. Si se prostituyó, no importa. Si usted tiene relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, no importa, que es que Dios no lo está condenando. Sí es digno de muerte, lo dice, pero no lo está condenando. Le está hablando hoy a través de esta palabra. Por favor, no soy yo, es esta palabra. Su benignidad, su paciencia, su longanimidad nos llevan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu... Tengo que ponerme las gafas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Amigo, hermano, nosotros tenemos todo, como dicen por ahí, el sartén de la mano.
No importa lo que usted haya hecho, no importa dónde hemos fallado, no importa hasta donde usted esté. Dios es justo y bueno y misericordioso. Pero como un Dios bueno, Él tiene también un límite. Y aún usted haya llegado hasta allá, cuando usted esté en lo más inmundo, en lo más bajo, de lo que usted pueda pensar, recuerde que hay un Dios que todavía lo ama, que todavía lo busca. Que Él no se desentienda de usted. Entréguele su vida. Vamos a terminar leyendo Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Y yo peleé 15 y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante hasta el 24. ¿Sí? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, vuelve en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme conforme a uno de tus jornaleros. Si usted piensa que usted no es digno de ser hijo de Dios, pues se equivocó. Usted es digno. Así usted sea cualquier cosa de estas que leímos hoy. Así sea lo peor. Peor que eso aún. Usted es digno desde que usted le reciba. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, como Abel, el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Usted es ese hijo, yo también. Volvamos al lecho del Padre, al lugar de reposo, en el reposo del Señor. Padre, nosotros te damos gracias